Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy aquí repasando una lectura de un libro que compré hace muchos años. De hecho, por aquí tengo la fecha cuando lo adquirí, el 8 de mayo de 1990. Imagínense, ya llovió desde entonces. Pero bueno, es un librito sobre filosofía de la religión. Y la verdad me gustó mucho desde aquella época en que lo leí, y pasado cierto tiempo lo he vuelto a leer, a repasar, porque trata sobre la argumentación filosófica eh, acerca de la existencia de Dios desde el punto de vista de la filosofía y en particular de la filosofía analítica. Entonces quería compartir con ustedes aquí un argumento que se presenta aquí de un filósofo llamado Norman Malcolm, un intelectual norteamericano del siglo XX, ya fallecido, que él fue un pensador que se inspiró mucho en la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Y bueno, pues él elaboró un argumento que a mí me parece muy interesante, muy sólido, inclusive sobre la existencia de Dios, y quisiera compartírselos. Escúchenlo con atención y mediten en cada una de sus premisas y a ver qué les parece. Es un resumen de su argumento y sería de esta manera. Si Dios no existe, su existencia es lógicamente imposible. Y si Dios existe, su existencia es lógicamente necesaria. Ahora bien, el concepto de Dios no es contradictorio, no es lógicamente imposible. Luego la existencia de Dios es lógicamente necesaria. Bueno, este es un resumen de este argumento que hace el autor de este libro, que por cierto es un español, Javier Sadava. Y bueno, aquí está presentado, y este argumento apareció en un artículo que escribió Norman Malcolm en 1960, y se dice que provocó toda una avalancha de respuestas, tanto de filósofos y de pensadores que respaldaban el argumento, como de aquellos que lo criticaban. En realidad, como dice aquí el autor, este argumento es una versión modal del argumento anselmiano, es decir, de aquel famoso argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Entonces aquí está presentado, digamos que de una forma más novedosa, y tomando en cuenta la argumentación de la filosofía analítica. Y bueno, esta es la manera en que lo presenta este filósofo. Hay muchos que obviamente podrían despreciar este tipo de argumentación, diciendo que es una especie de sofisma y que no dice nada, o no vale la pena detenerse a pensar en él. Pero pienso que eso es producto de no entender las premisas de este argumento. Por cierto, otra vez se los presento. Ahora quiero aquí enfocar su atención en lo que está subrayado, que es precisamente el argumento tal como está resumido aquí en este libro. Y bueno, quiero que lo piensen, que lo mediten y que opinen al respecto. En esas respuestas y artículos que se escribieron en aquella época en respuesta al argumento de Malcolm, pues como ya lo mencioné, hubo quienes se dedicaron a atacarlo, pero hubo otros filósofos cristianos que pensaron que había que ir más allá de estas ideas o argumentación de Malcolm. Uno de ellos fue el filósofo hoy todavía vivo, norteamericano también, Alvin Plantinga, que él pensaba que toda esta argumentación quedaba encerrada en un lenguaje meramente, es decir, en una especulación filosófica encerrada en el lenguaje, y que había que ir más allá. El autor de este libro dice que hay que analizar esta proposición, la proposición Dios existe. Hay que probar ahora que se trata al mismo tiempo de una proposición existencial, es decir, que nos informa sobre algo externo al lenguaje.
Entonces precisamente Plantinga ha tratado de desarrollar esa argumentación de decir, bueno, esta lógica nos encierra simplemente en el lenguaje, en la filosofía analítica, pero hay que ir más allá. Hay que ver si realmente se trata de una proposición existencial, no meramente analítica o de filosofía del lenguaje, sino hay que ver si realmente apunta a un ente o a una realidad externa al lenguaje. Y pues tanto él como muchos otros autores recientes se han dado precisamente a la tarea de hacer ese tipo de argumentaciones. Y bueno, hay mucho que se ha escrito desde entonces. En otra ocasión veremos los argumentos que autores como Plantinga han presentado, han desarrollado, y otros. A mí en lo particular me gusta este tipo de ideas, de pensamientos. No necesito argumentos para convencerme de la existencia de Dios, pero sí me gusta mucho la filosofía de la religión y ver todas estas maneras, estas argumentaciones, que no es nada nuevo, como les decía, desde la antigüedad, no solo desde Anselmo, sino desde los griegos, los mismos hebreos también a su manera argumentaron. Entonces, la teología y la argumentación sobre la existencia de Dios pues no es algo nuevo, algo del siglo XX o XXI, sino que realmente todo el tiempo los hombres han estado reflexionando y argumentando acerca de sus creencias y de sus ideas con respecto a lo absoluto, a lo trascendente. Entonces, me gusta todo este tipo de pensamientos, pero pues déjame saber qué piensas tú al respecto, si te gustan los argumentos sobre la existencia de Dios, lo que se ha debatido, a favor, en contra, qué piensas, te aburren, te interesan, si te gustan los argumentos y los conoces, por decir los argumentos clásicos sobre la existencia de Dios, cuáles te gustan más, cuáles te convencen, cuáles no. Y bueno, también es una invitación a conocer más con respecto a esta rama tan interesante de la filosofía, que es específicamente la filosofía de la religión. Bueno, espero que nos veamos en un siguiente video. Te mando saludos desde este hermoso país de México en este primer día de diciembre de 2021. Que estés bien, gracias.